Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Hoy es 21 de noviembre, estaba mirando el calendario porque a veces no sabemos en qué día vivimos, ¿verdad? Esto va tan rápido, el tiempo va volando, pasan las semanas que uno no se entera. Espero que a vosotros también os vaya tan rápido, porque así no nos aburrimos. Quiere decir que estamos haciendo cosas. Cuando uno está aburrido, entonces el tiempo va lento, se hacen larguísimas las horas. Pero si estás así muy entretenido, muy atareado, muy ocupado, el tiempo vuela. Y vamos sumando días, y nos vamos acercando al día en que estaremos con el Señor. El paso del tiempo a algunos les preocupa, ay, envejecemos, la muerte se acerca. Para el creyente no, el paso del tiempo para el creyente es un motivo de gozo porque nos vamos acercando al propósito que tenemos para nuestra vida. Muy bien, pues vamos a hacer una oración antes que nada. Le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija en este estudio. Así nos confiamos en sus manos y nos dejamos llevar por el Señor, por el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración y comenzamos a estudiar la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir ante tu presencia, abrir tu palabra, podernos reunir así los hermanos juntos. Sin duda hay armonía ahora porque tu palabra es el centro de lo que estamos haciendo. Así que todos los que hemos creído en ti estamos de acuerdo cuando del Espíritu Santo nos habla. Sintonizamos, recibimos, estamos gozándonos juntos. A eso se refería el Salmo cuando dice habitar los hermanos juntos en armonía. Hay armonía, así deseamos que sea en esta tarde. Por eso necesitamos la dirección que viene de ti, del Espíritu Santo. Necesitamos que nos des sabiduría para explicar tu palabra y para recibirla. Necesitamos que nos ilumines, que tú abras nuestro entendimiento, nos reveles las cosas que están en las Escrituras. Dale sabiduría a mis hermanos, dales entendimiento, ayúdales en todas sus necesidades. Sabemos que estás tratando con nosotros, así que descansamos en tus manos, Señor. Muchas gracias por todo y te pedimos esta tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a tener un estudio bíblico. ¿Qué es lo que hoy toca? A ver, ¿qué queréis que estudiemos hoy? ¿Cuántas series tenemos en marcha? Tenemos la serie Cómo alcanzar la vida victoriosa, tenemos la serie de Apocalipsis, tenemos la serie de Hermenéutica y ayer comenzamos una serie nueva, Teología, conociendo a Dios. 4 series tenemos, aunque una ya está a punto de acabar, pero por eso comenzamos otra nueva ayer. Pero tenemos 4 series en marcha. ¿Cuál toca hoy? ¿Qué creéis? ¿Qué vamos a estudiar hoy? ¿Qué os gustaría o qué es lo que pensáis que toca? Ya que vamos tratando de seguir más o menos un orden. Mientras a ver si alguno lo escribe ahí, lo adivina o manifiesta su deseo. Voy a saludar a los hermanos que están escribiendo en el chat en directo. Benito ha sido el primero en escribir. Buenas tardes, Benito. Luis Romero también, buenas tardes. Juan Bermudo, bienvenido. Germán, bendiciones. Carmen Reyes, buenas noches, bienvenida. Paco y Rosario y Tamara, bienvenidos también. Me alegra mucho de veros a cada uno. Bueno, no sé si alguien está escribiendo en el chat en directo. ¿Qué tema nos toca hoy? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? A ver si alguien lo adivina. José María, buenas tardes. José María, ¿qué vamos a estudiar hoy? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que nos toca? En el orden que llevamos, ¿qué vamos a ver? Gabriel y Yolanda, buenas noches también, bienvenidos. Beatriz también, bienvenida. Ana Rita, buenas noches. Ahí están todos. Juan dice que Apocalipsis. Bueno, no sé. ¿Cuál es el tema que llevamos más, tardamos más en hablar de él? ¿Qué nos tocaría hoy? Juan Vázquez, bienvenido. Bendiciones.
Estoy leyendo los comentarios que salen en el chat en directo. Podéis escribir. Si tenéis algún tema pendiente. Yoli y Gaby dicen Apocalipsis también. Bienvenida Liliana. José Luis Calvo, bienvenido. Me parece que estáis escribiendo lo que os gustaría, no lo que toca. José María también dice Apocalipsis. A ver, esta semana, ¿qué hemos estudiado? Hemos estudiado, a ver si lo recordamos. Lunes, creo que estudiamos Apocalipsis. Martes, es otra serie que tenemos, la de los martes, El mundo de las tinieblas. Miércoles, Apocalipsis. Jueves, Alcanzando la vida victoriosa. Viernes comenzamos una serie nueva, Teología, Conociendo a Dios. Y Carmen se lleva el premio, porque es hermenéutica lo que nos toca hoy. Esta semana no hemos estudiado hermenéutica, hemos estudiado de todo, pero hermenéutica no, así que hoy vamos a estudiar hermenéutica. Y veo que por aclamación popular, mañana Apocalipsis, mañana domingo nos dedicaremos otra vez a Apocalipsis. Pero hoy vamos a hablar de hermenéutica, hermeneutiqué en el griego, cómo interpretar las escrituras, porque es hermenéutica bíblica. Así que bienvenidos a todos, espero que tengáis muchas ganas de aprender cosas, porque creo que el Señor hoy nos va a hablar y tenemos en el tema cosas interesantes que aprender. Y Ana Karina es la última que escribió en el chat, bienvenida. Abre tu Biblia en Juan 7:17 para refrescar la memoria de dónde venimos. Estábamos hablando en hermenéutica la necesidad de tener la iluminación divina para entender e interpretar correctamente las Escrituras, ya que entendemos que un no creyente no va a discernir igual las Escrituras que uno que sí ha creído y ha recibido el Espíritu Santo. En ambos casos, en el no creyente y en el creyente, necesitamos la iluminación, la revelación divina para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. Solo que dentro de los no creyentes y los creyentes hay diferentes clases de personas. ¿Cómo la recibe cada uno esta mensaje, esta palabra? Habíamos leído, vamos a recordar Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. El Evangelio de Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esa era una condición. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Para conocer el mensaje de Dios tienes que querer, tienes que desear. Ahí la palabra el que quiera, en el griego es la palabra detselo, que traducido al castellano, además de el que quiera, lo han traducido ahí, también significa desear. Detselo se escribe así para los que tomáis nota. D-S-E-L-O. La pronunciación es un poco así rara, detselo. Entonces, esto significa desear, significa escoger, preferir, inclinarse hacia algo. Entonces, la persona que tiene este deseo, que quiere, entonces esta es la persona que va a conocer. Dios le va a revelar, Dios le va a iluminar, va a entender el mensaje. Si hablamos de los no creyentes, podemos mencionar dos clases de personas. Por un lado están los que rechazan de forma consciente el mensaje de Dios, lo que Dios nos pide. Porque todo ser humano, de una u otra forma, tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Y algunos disfrutan desobedeciendo a Dios. El pecado ejerce tanto poder sobre ellos que se deleitan en las tinieblas, en el pecado. Entonces, conscientemente, ellos saben que están haciendo el mal, pero lo escogen hacerlo. Como lo dice en Romanos capítulo 2, versículo del 14 al 16. Vamos a leerlo. Romanos 2, del 14 al 16, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Notas? La ley escrita en sus corazones. Está hablando de los gentiles, de los no creyentes. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, todo ser humano tiene escrito en su corazón la ley de Dios. Y ahí la conciencia, menciona el versículo, la conciencia dice acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Mira, cuando Caín mató a Abel, la ley no estaba escrita. Justo la humanidad estaba empezando. Pero, ¿qué pasó cuando Caín mató a Abel? Bueno, se desentendió, se hizo loco. Cuando Dios sale a su encuentro y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? O sea, le pregunta, ¿y qué responde Caín? No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Y a mí qué me importa mi hermano? No, se estaba haciendo loco. O sea, como que, a ver si engaño a Dios, no, yo no he hecho nada. Se quería justificar a sí mismo, pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra y Dios lo sabía, claro. No estaba escrita la ley, pero Caín sabía que matar estaba mal. En todas las culturas del mundo, el hombre establece leyes basándose no en la Biblia, pero en la mayoría de los lugares las leyes siguen unos mismos principios y criterios que al final uno se da cuenta que tienen como fondo las propias escrituras, la ley de Dios. Entonces, por un lado está este tipo de no creyentes, este tipo de personas que pecan y saben que están pecando porque su propia conciencia se lo dice, su corazón se lo dice, pero ellos han escogido esa clase de vida. Es lo que han aceptado que van a hacer y van a vivir. ¿Sabes cuál es el problema del tiempo en el que vivimos? Que la conciencia del hombre se va endureciendo más y más. O sea, cada vez la voz de la conciencia se oye menos, se está quedando muda. Por eso dice la Escritura que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Los valores se trastornan, se intercambian. Seguramente habréis notado, si miras hacia atrás en la historia reciente, hablamos de una década atrás, de 2 décadas, de hace pocos años, cómo se han alterado los valores de una forma tremenda. Estábamos viendo una película que se llama El Experimento Filadelfia, un experimento que hicieron en Estados Unidos en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, pero es una película de estas que, bueno, juegan con la ficción, ¿no? O sea, no están contando la verdad, pero se supone que un barco que experimentaron con él, creo que era un destructor norteamericano en un experimento, no sé lo que pretendían, pero en la película cuentan que el barco desapareció. Es como que crearon una fisura en el espacio-tiempo y el barco desapareció, y entonces en el futuro, en nuestro tiempo, crearon otra máquina parecida a aquella y estaban experimentando y de alguna forma hicieron una interferencia por ahí y apareció el barco. Viajó en el tiempo. Desapareció en el 1941 o 42 y apareció en el 2020 ahora, ¿no? Y de los tripulantes que había dentro del barco, uno sobrevivió, los otros se murieron en el cambio, se fusionaron allí con el barco, no sé qué pasó. Películas. Pero este que viajó en el tiempo, entonces sale del barco y va en el pueblo donde él vivía y entonces pues va a buscar a su familia. Claro, su esposa ya murió y se encuentra con su nieta. Su nieta pues tiene 20 y tantos años. Entonces la nieta lo lleva a su casa, le saca ropa
para que se cambie porque él va con el uniforme de la marina y le saca ropa del novio de ella. No está casada, pero ella tiene una pareja. El novio, pues, vive en su casa, tiene ahí su ropa y tal, y cuando le da la ropa, el hombre, que es su abuelo en teoría, se queda así como muy extrañado y le dice: ¿no crees que es impropio que tengas ropa de tu novio aquí en tu casa y objetos suyos de higiene aquí en su casa? Y ella le dice: es que, abuelo, desde que tú viviste en el 1941, ahora las cosas han cambiado mucho, le dice. Hace unas décadas atrás, eso de que un hombre y una mujer, sin estar casados por la Iglesia, pudiesen vivir juntos o tener una relación, era la comidilla de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo los señalaba y hablaba: mira, están viviendo juntos, están en pecado. Hablaban ahí todo. Si estos abuelos levantasen la cabeza y se diesen un paseo por la vida de cómo está hoy en día, se escandalizarían. Bueno, a esto se le llama modernidad, haber avanzado en la sociedad, ser más civilizados. Pero no sé, ¿tú qué crees? O sea, hoy en día consumir de todo tipo de pornografía, de todo tipo de libertinaje, hemos dado por sentado que el hombre por naturaleza es ladrón. En los tiempos de varias décadas atrás, si a un presidente se le sorprendía en una trampa, que hubiese manipulado su currículum, que se hubiese quedado con alguna forma de dinero no lícita, no estoy hablando de robar, no, cosas turbias. Bueno, esa gente caía, pero con todo el peso de la ley. Hoy en día es que no se salva ni uno. Hoy en día, de vez en cuando en las noticias hoy es que el presidente, que el vicepresidente del país o de las autonomías, que si un juez, que si no sé quién, que si hay unos fondos que se desviaron para favorecer la campaña política, que si se utilizaba el avión oficial para un uso privado, que si la casa que se hizo fue financiada por una empresa a la que después se le dio unos favores, que si no sé qué, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la moral ha cambiado. Como toda la sociedad acepta que eso es natural, aceptamos lo malo y nadie se sorprende ni nadie se extraña. Toda la ley de Dios estaba escrita en el corazón del hombre. Pero como en los días de Noé, dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Que comían, bebían, se tomaban y se daban en casamiento, vivían una vida de promiscuidad, de desenfreno, de perversiones, y les daba igual. La maldad había endurecido tanto su conciencia, su corazón, que ya nadie se preocupaba si estaba dañando al prójimo, si estaba abusando de esto, si estaba haciendo algo indebido. No pasa nada, todo está permitido. Disfruta de la vida, haz lo que quieras, eso sí, siempre y cuando respetes la libertad del que tienes enfrente. Si él quiere y tú quieres, podéis hacer lo que queráis. Libertad para pecar. Podemos hacer lo que queramos, todo está permitido. Bueno, el amor se enfría, la dureza del corazón hace que el hombre ya no le importe si está haciendo lo malo o lo bueno. Si no se cometen más delitos, es por el temor a las consecuencias legales, pero no es porque el hombre escuche su conciencia. No es porque el hombre diga, no, si cojo eso es robar, no está bien. No, si actúo contra esta persona es un abuso, un delito. No lo hacen por eso. Es por las consecuencias de la ley. Y la ley va cambiando, la ley todavía se va transformando, así que estamos ahí en una situación que apunta a que Cristo viene pronto. Esa es una clase de personas, los que rechazan de forma consciente
la ley que está escrita en sus corazones, saben que están haciendo lo malo pero les da igual, y por otro lado están aquellos que tienen un deseo sincero de conocer la verdad. Hay personas que buscan, la Biblia dice, y todo el que busca halla. Hay personas que se interesan, se meten con religiones, con filosofías, con temas, de alguna forma se dan cuenta que la vida en cierta forma no les da lo que ellos necesitan y se convierten en buscadores de la verdad. Buscan, prueban, experimentan, leen literatura, escuchan filosofías. Mira cómo dice en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 1, 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Dice, en plena certidumbre, con poder. O sea, los tesalonicenses recibieron el evangelio de una forma especial. Hubo otros que lo rechazaron. Pero los tesalonicenses lo recibieron. ¿Por qué? Porque a ellos les llegó, no en palabras solamente. ¿Por qué? Porque los que lo recibieron eran buscadores, buscaban, querían conocer, querían saber. Así que cuando escucharon el Evangelio lo recibieron con poder en el Espíritu Santo y con plena certidumbre. O sea, tuvieron la certeza de que esto es la verdad, este mensaje, esto es. No sé tu testimonio, pero cuando a mí me predicaron el Evangelio y yo escuché aquello, mira, yo era muy jovencito, pero yo buscaba, yo lo reconozco, yo buscaba. Yo leía literatura, leía filosofías orientales, leía acerca de la reencarnación, me había leído un montón de libros así de mucha filosofía oriental, pero también religiones. Los testigos de Jehová estuvieron una temporada viniendo a mi casa y abrían la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y nos la explicaban, y yo estaba allí y escuchaba. Pero, ¿sabes? Todo esto que yo leía, que yo escuchaba, que yo buscaba, y había buenos argumentos, porque algunos de estos, como los testigos de Jehová, están bien adoctrinados en cuanto a cómo enseñar lo que ellos están fomentando, y tienen muy buena oratoria, y las filosofías orientales, todo esto de la reencarnación era muy entretenido. Yo me imaginaba, en otras vidas, ¿qué habré sido? Nunca piensas haber sido un maleante, un pordiosero, ¿no? Te imaginas, yo sería un general de un gran ejército, un rey poderoso, un sabio, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero en el fondo nada de esto me satisfacía. ¿Por qué? Porque el no creyente que tiene deseo sincero de conocer la verdad no va a quedar satisfecho hasta que no encuentra la verdad. Por eso yo me acuerdo que el día que me predicaron el Evangelio, sin mucha palabrería, un mensaje sencillo, hablando de lo que Cristo hizo por causa de mi problema, que es el pecado, y cuando dijeron eso, yo estaba allí sentado en un teatro después de haber visto una película, y Antonio Pardo, el evangelista, salió allí y mencionó unas poquitas cosas de Jesús, eso y tal, y yo estaba allí sentado y yo dije, eso es lo que quiero para mi vida, eso es lo que yo estaba buscando. Lo reconocí en el instante, y sin saber qué, pero de alguna forma ese mensaje sencillo te cala hondo, te llega muy adentro. Toda la filosofía, toda la sabiduría humana, de religiones, de todo lo que había leído e investigado, no tenía peso alguno. Y unas pocas palabras sencillas de un hombre que está allí diciéndote que Dios te ama, que eres pecador, que Cristo murió por tus pecados. Y me acuerdo sus palabras. Él decía, mira, o Jesucristo fue un lunático, un loco, o realmente decía la verdad. Y si dijo la verdad, tú le necesitas y tal. Y yo dije, yo necesito a Cristo como mi Salvador personal. Ahora bien, ese es el no creyente. Y el creyente, entonces, ¿cómo recibe la iluminación de parte de Dios? Bueno, mira, los corintios
la iglesia de los Corintios era una iglesia muy problemática. De hecho, era la iglesia más problemática de todas las que aparecen en el Nuevo Testamento. Pablo le escribe cartas a los de Éfeso, a los Gálatas, le escribe a los de Tesalónica, que estamos viendo ahora, a los tesalonicenses, a los de Filipo, le escribe cartas a diferentes iglesias. Unas más que otras tienen sus problemas, sus cosas. Los Gálatas andaban ahí también con mucha carnalidad y mucha cosa, pero la iglesia más problemática del Nuevo Testamento es la iglesia de los Corintios. Era una iglesia con problemas, complicada. Mira, gran parte de la segunda carta a los Corintios la tuvo que utilizar Pablo para defender su apostolado. Imagínate. En lugar de estar tratando el problema que ellos tenían, los problemas que tenían, Pablo tiene que dedicar gran parte a su segunda carta que les escribe a defender su apostolado, a decir, mira, yo soy apóstol de Cristo por esto, por esto y por esto. ¿Y por qué por qué tuvo que defender su apostolado? ¿Sabes por qué? Porque se quejaban de la predicación de Pablo. No les gustaba cómo predicaba Pablo. Mira, a mí esto me sorprendió mucho, porque yo no sé cómo te imaginas tú a los hombres bíblicos. Cada uno de nosotros tiene una predisposición a imaginarse estos personajes de una forma o de otra. Hay que hacer un esfuerzo siempre para tratar de llegar a tener una idea más acertada de la persona que aparece ahí en la Biblia, no en relación a mi criterio, sino a qué es lo que la Biblia me dice de esta persona, para tener una idea más completa. Porque nosotros tenemos una tendencia a mitificar a estos personajes, les vamos a ver desde nuestra propia perspectiva y eso va a crear una imagen de nosotros. Mira, es más, hasta tenemos, no sé si lo has pensado, pero hasta tenemos una imagen visual de cómo debían ser. Porque en tu mente, nuestra mente funciona generando imágenes. Si yo os digo un elefante, un coche, una montaña, tú me estás escuchando las palabras, pero sin darte cuenta, tu mente está generando imágenes de las cosas, de la información que tú tienes. Si yo digo una montaña, probablemente la imagen que te viene a tu mente, aunque tú no lo pienses, ahora os lo he dicho, ahora estáis pensando conscientemente, a ver en qué. Entonces, viene una montaña, lo que para ti es una montaña. Si tú eres un escalador aficionado al montañismo, etcétera, yo digo, porque las montañas, una montaña, estoy hablando de una montaña, tu mente va a generar lo que para ti es la montaña ideal. Vendrá una imagen del Everest, vendrá una imagen de esa montaña que subiste, de las que a ti más te gusta. A mí si me dicen una montaña, pues en mi mente me aparece el Cervino, el Matterhorn, o me aparece el Mont Blanc, porque son montañas emblemáticas en las que yo he estado o subido hasta la cima. Entonces, cuando yo te hablo de Pablo, el apóstol Pablo, o de Pedro, es muy posible que te venga una imagen o bien como tú lo imaginaste al principio, un viejecito con barba blanca, calvo, más bien rechoncho, no sé qué, o bien porque la pintura, el arte, te haya transmitido una de esas imágenes. Los pintores imaginaron cómo era Pedro, cómo era Pablo, muchos pintores volcaron su obra a reproducir escenas bíblicas. Entonces hay muchos personajes de la Biblia en la literatura. Quizás por una película que viste. Se han hecho películas de muchos de estos personajes. Para algunos, a lo mejor, cuando se habla de Cristo, la imagen de Cristo es la de el actor Kabietz, el que protagonizó La Pasión de Cristo, no sé. Algunos quizás tienen si alguno habla de Moisés, a lo mejor en la mente de alguno aparece la imagen de Charlton Heston, con sus barbas y las tablas de piedra así en las manos, en Los 10 Mandamientos, una megaproducción de Hollywood de 4 o 5 horas de duración, eso sí eran películas, con efectos especiales impresionantes cuando el Mar Rojo se abrió y tal, ¿no?
Pero en cuanto a su obra, también tenemos nuestros propios criterios. Y cuando hablamos de Pablo, ¿cómo te imaginas a Pablo como predicador? A ver, me gustaría que me escribieseis algo. ¿Cómo imaginaríais a Pablo predicando? Ahí en los Hechos de los Apóstoles una vez dice que comenzó a predicar y era por la tarde-noche, empezó a predicar y dice que se hizo larguísimo, ya se metieron en la madrugada hasta tal punto que había un joven que se llamaba Tíquico allí en una ventana y se quedó dormido y se cayó y se mató. Menos mal que Pablo va y ora y se resucitó, ¿no? Pero eso de que se te duerma la gente predicando y se maten ya es grave. A todos los predicadores se nos duerme gente predicando. Ahora, si os dormís, como estáis en casa, yo no os veo. Pero desde la iglesia sí se ve, porque estás ahí. Normalmente en los cultos no, pero en clases del seminario suelen ser por la noche, 2 horas seguidas de estudio y tal. La gente viene cansada del trabajo, se sientan ahí, ¿qué pasa? Te relajas. Yo en clases del seminario, anda que no he tenido que luchar contra el sueño. Y te da vergüenza, porque dice, me va a ver el maestro, y tú intentas disimular, abres así los ojos, pero tus ojos se van cerrando, estás tan a gustito allí sentado escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya cuando empiezas a cabecear, eso ya es mortal. Cuando estás ahí empiezas, que se te va la cabeza, y el de al lado hace así y te mira. No me digáis que no os ha pasado nunca eso. ¿Cómo te imaginas a Pablo predicando? ¿Nadie escribe nada? Así con mucha pasión, un gran orador. Tenemos, por ejemplo, alguna descripción de algún mensaje suyo, como cuando fue a los tesalonicenses y en el Areópago predicó: varones atenienses, he observado que como sois personas muy religiosas y entre vosotros he visto todos vuestros ídolos, tal, ¿no? ¿Ves? Alina dice que sí, ahora te caes de tanto trabajar, claro, vas cansada, ¿no? ¿Cómo predicaba Pablo? Los corintios se quejaban de la predicación de Pablo. Yo cuando leía la Biblia por primera vez y de pronto conoces a Pablo y te lo imaginas ahí predicando en el Areópago, predicando por las iglesias, cuando él no iba físicamente les escribía una carta, pero cuando iba les predicaba. A los efesios dice que de día y de noche no cesaba de enseñarles todo el consejo de Dios a través de la predicación de las Escrituras. Y yo me lo imaginaba, ¿no? Pablo ahí predicando, bueno, con su traje impecable, sin arrugas, con su corbata impecable, con su bien peinado, su porte atlético, atractivo él, ¿no? Ahí predicando, hermanos corintios, y con una elocuencia y tal. Bueno, igual estoy exagerando, no me lo imaginaba tanto así, pero sí me lo imaginaba un tremendo predicador, ¿no? Ahí bien, con una oratoria impecable y todo y tal. Y entonces, ¿por qué se quejaban los corintios de su predicación? Mira, vamos a la segunda carta a los corintios, a ver si averiguamos algo. Segunda carta a los corintios, capítulo 10, versículo 10. Porque a la verdad, dicen, las cartas suyas son duras y fuertes, mas la predicación corporal débil y la palabra menospreciable. Y en el 11:6 dice, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento en todo y por todo os lo hemos demostrado. Mira, Pablo reconoce que quizás su predicación no sea muy espectacular. Él lo reconoce. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, en base a la acusación que los corintios le hacen. Los corintios se quejaban, las cartas son duras y fuertes, mas su predicación en presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Cuando investigas en el original griego, las palabras que aquí se usan, ¿cómo están describiendo la predicación de Pablo? Mira, si leemos otras traducciones, seguramente vas a adquirir una idea más amplia de qué se referían. Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual del versículo 10, del capítulo 10, dice, pero que cuando hablo en persona
soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Eso es lo que vendría a querer decir en el original griego. Pablo lo reconoce. Yo cuando predico entiendo que soy así como débil predicando. Mi expresión es así pausada, sencilla, que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. En el versículo 6 del capítulo 11, en la Nueva Versión Internacional, dice, quizás yo sea un mal orador. Él lo reconoce, Pablo. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Vaya, yo me imaginaba a Pablo como un predicador de esos impresionantes. Esos que dicen lo mismo que otro, porque esto de los predicadores es curioso. Cuando tú escuchas el mensaje de estos tan famosos, hay predicadores que anuncian su nombre y en el estadio faltan sillas. Se te meten 50.000 personas y dicen, no cabe ni un alfiler más. Pero sé realista, escucha el mensaje. El mensaje muchas veces es simple, es sencillo, no están diciendo nada del otro mundo, no están revelando misterios del universo, pero su forma de moverse, su expresión, su mirada, su sonrisa, sus gestos, su no sé qué, lo que decimos, tienen don de gentes, saben transmitir, tienen gracia, se ponen ahí a hablar y pueden estar leyéndote el prospecto de la aspirina, o te pueden estar ahí hablando de yo que sé qué cosas que no tienen más trascendencia, pero la gente están ahí todos encantados. Amén, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Y se ríen, se divierten, les hablan y tal. En cambio hay maestros con un conocimiento que les escuchas, no hay desperdicio en lo que dicen, pero su nombre no es tan conocido, pasan desapercibidos. Yo me imaginaba a Pablo un gran orador y resulta que él mismo reconoce que quizás yo no sea un gran orador. Él dice, quizás yo sea un mal orador, dice en este versículo 6. Pues aunque sea tosco en palabra, la traducción griega más literal sería Pablo diciendo algo así como, la Nueva Versión Internacional lo traduce más exactamente y dice, quizás yo sea un mal orador. Él lo reconocía, yo no soy Apolos. Apolos era reconocido como un gran predicador. Pero, fíjate, Priscila y Aquila le tuvieron que poner en orden porque estaba predicando equivocadamente. Pero eso no le quitaba que era un gran orador. Algunos tienen gracia para hablar. ¿Por qué Dios no nos dará esa gracia a todos los que queremos predicar y enseñar? Bueno, porque a lo mejor Dios tiene sus formas y Dios busca que llegue el mensaje. Paréntesis, seguimos hablando de Pablo, pero ahora que estamos hablando de esto, ¿y cómo te imaginas a Jesús predicando? Sermón de la montaña, con los judíos muchas veces, los fariseos, grandes multitudes. ¿Cómo te imaginas a Jesús predicando? ¿Cómo sería la oratoria de Jesús? Físicamente no nos lo podemos imaginar porque no hay una descripción. Isaías dice que no tenía una hermosura distinta a cualquier hombre, una belleza para que le deseásemos. Era un hombre físicamente normal y corriente dentro de su pueblo, con los rasgos judíos, como lo que era otro judío normal y corriente. No iba de una forma vestida diferente, no tenía una apariencia así como para que le deseásemos. Hoy en día todo eso ha cambiado mucho, porque vivimos en un tiempo moderno. Y en estos tiempos modernos se mira mucho por la imagen, el estilo, las formas. Como vivimos en una sociedad en la que el culto al cuerpo y la importancia de la imagen se cuida muchísimo, el predicador tiene que ceñirse también a estas modas, a estas formas. Entonces, si quieres ser un predicador de éxito, no puedes ir ahí de cualquier manera. Mira, sabes que hay muchos de estos apóstoles, profetas
y pastores famosos de hoy en día que tienen hasta asesores de imagen. Tienen gente profesional que cuidan su imagen, los maquillan, los peinan, le miran todo, la barba tiene que estar así, tiene que, no, estas cejas hay que quitar aquí hay que arreglarlas, tienes puntos negros, la ropa tiene que estar todo en consonancia, en armonía, y eso vende mucho. Cuando hablamos los otros días de la vista, según quién y según de qué forma, de entrada ya no sientes atracción por él. Se han hecho estudios, experimentos. Había una serie de documentales que pasaban en National Geographic, que era, ¿cómo se llamaban esos documentales? Eran Brain Games, juegos de la mente, Brain Games. Y hablaban de muchas cosas, y era interesante. Un día hablaban, dice, vamos a hacer un experimento. Y entonces ponían a un supuesto periodista con un micrófono y una cámara, y entonces abordaba a gente en la calle o en un supermercado para hacerles una pregunta. Pero hicieron dos formas. Primero ponían al periodista vestido así, de cualquier manera, con una chancla, unos pantalones cortos, unas bermudas, una camiseta así de veraniega y tal. Y entonces se acercaba a la gente, perdone, quería hacerle una pregunta. Y la gente lo miraban así, no tengo tiempo. Y se iban. Casi nadie se paraba. Después cambiaron el mismo tipo, el mismo hombre, pero le pusieron un traje, una corbata, iba bien peinado, todo con sus zapatos limpios, resplandecientes. Se acercaba a la gente, perdone, quería hacerle una pregunta. Todos se detenían a responderle, todos. Lo que hablaba era igual, las formas eran las mismas, pero la apariencia era distinta. Todo eso se tiene muy en cuenta hoy en día. Y a ver, alguno dirá, ¿y qué tiene eso de malo? En principio nada. O sea, en principio no tiene nada de malo. Al contrario, si tú puedes hacer algo para captar la atención de la gente y que escuchen tu mensaje, hazlo. Pero, y hay un pero el peso de lo que tú transmites no puede ser la apariencia. No puede ser cómo lo hago para entretener a la gente, para distraerles, para que se lo pasen bien. O sea, yo no puedo poner el peso en mi don de gentes. No, el peso tiene que estar en el mensaje. El mensaje es lo que tiene que llegar. Y los que no estén dispuestos a escuchar el mensaje, no perdamos el tiempo. ¿Entiendes? Porque no hemos sido llamados a entretener a la gente, hemos sido llamados a confrontarlos con la realidad de su vida, y es que se encuentran muertos en sus pecados. Y a los creyentes con la necesidad de vivir en santidad, obediencia a Dios. Todo lo demás es una equivocación. Quizás por eso hombres como Pablo podían ser menospreciados en su forma de enseñar, de predicar en público por la apariencia, y él lo reconoce, quizás yo sea un mal orador, pero, dijo, pero tengo conocimiento. Él dijo, yo tengo un conocimiento y os lo he demostrado a ustedes de una y mil maneras. Pablo tenía el mensaje de Dios. Los profetas no venían tratando de impresionar a la gente. Juan el Bautista, Jesús dijo que fue el más grande de todos los profetas. Y ahora dime, ¿qué imagen tienes de Juan el Bautista? La Biblia dice que era un hombre que vivía en el desierto y que vestía pieles de camello y comía saltamontes. Eso es la descripción que tenemos de Juan el Bautista. Entonces, cuando yo me intento imaginar a Juan el Bautista, perdóname, pero me lo imagino allí todo desmelenado, con unas barbas descuidadas, con su vestido de pieles de camello, que hasta debía oler a camello aquello, ¿no? Y comiendo saltamontes. Cuando iba a predicar, espera, se quitaba una patita de saltamontes que le había quedado ahí en el diente. Y, bueno, estoy bromeando. Pero la gente venía a Juan, ¿por qué? Porque querían escuchar su mensaje. Cuando Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver? ¿Una vara sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido con vestiduras delicadas?
¿Entiendes? ¿Qué es lo que hoy buscan los cristianos? ¿Cuáles son los predicadores de moda famosos? ¿Qué es lo que la gente busca? A veces ha pasado, aquí por Facebook, que nos enteramos de todo, ¿no? Anuncian, viene a Barcelona el predicador tal, directo de los Estados Unidos. Y wow, y ves ahí a la gente que yo ya compré mi entrada. Sí, yo ya me gasté mis 15 euros o 20 euros para ir a verle y tal. Y yo me pregunto, ¿y por qué? De pronto han anunciado que estará en el estadio tal y las localidades se agotaron. Hay que pagar para ir a escucharle. Vaya. Tú dices, no, pero es que hay que pagar los gastos del viaje y todo lo que... No, sí, por supuesto. Nosotros en la iglesia, cuando invitamos a un hermano que viene de otro lugar a predicar, le pagamos el viaje, los gastos y le damos una ofrenda. Pero no invito a hermanos de estos que te dicen, mi caché, habla con mi agente. Primero no hablas con él, hablas con su agente. Y te dicen, mi caché es de 10.000, 15.000, 20.000 euros por desplazamiento, por predicación. Condiciones, me tengo que alojar en la suite del hotel de 5 estrellas que hay, tengo que viajar en primera clase, etcétera, etcétera. Perdóname, eso ni Pablo, ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Cristo hacían eso. Si alguien podía ayudarles, le costeaban. Pablo habla de los hermanos que ofrendaron por nosotros, gloria a Dios, pero si no había ofrenda, iban de todas formas, a donde el Espíritu les llevaba. Todo esto es una fanfarria, es es un circo que se monta en la iglesia y tú, hermano, no puedes participar de eso. No te dejes arrastrar por esas cosas. No pierdas la cabeza por las apariencias. Busca al hermano por el mensaje, por lo que dice. Son tiempos muy confusos. A todos nos gusta lo atractivo. Según qué ropa está pasada de moda. No puedes salir a predicar con ese traje, tienes que... Bueno, intentamos adaptarnos, pero con unos límites siempre. ¿Qué querían los corintios? ¿Por qué se quejaban de Pablo? Porque Pablo tenía que ser, para los corintios, tenía que ser guapo, que tuviera personalidad carismática, que predicara con una oratoria atractiva y dejara a todos con la boca abierta. Eso es lo que querían los corintios y eso es lo que siguen queriendo hoy en día los cristianos. Predicadores que les dejen así, qué bien que predica este hombre, cómo me gusta. Pablo ya sabía de los corintios, Aquí en la segunda carta, pero en la primera carta, cuando él les escribe la primera vez, parece ser por lo que él dice que ya sabía por dónde iban los corintios. Porque mira cómo lo dijo él en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? No sabemos estos textos de memoria, pero investiga un poco, léelo en otras versiones. Trata de tomar otro concepto, porque cuando dice, y fui a vosotros con temor y temblor, yo me imaginaba a Pablo así como muy reverente, ¿no? No, es que la palabra que os voy a predicar es la palabra de Dios. Pero sí, Pablo tenía eso, pero no les está hablando de eso aquí. Les está diciendo que de alguna forma está diciendo que ellos, está dando por sentado que los corintios esperan una predicación espectacular. Viene Pablo a predicar, ¡wow! ¡Pablo!
el mega apóstol, bueno, y se lo imaginaban así con su traje Armani de 3.000 euros y sus zapatos de no sé qué marca de 400 o 500 euros, su oratoria espectacular, habiendo pasado por el maquillaje y por los asesores de imagen, habiendo ensayado los gestos, las posturas, las miradas. Y no, Pablo dice, no, vine a vosotros, aquí si tú lo buscas esto en otras traducciones, él dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, y vine a vosotros no con gran elocuencia y sabiduría. En el versículo 3, cuando dice, estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, en la Nueva Versión Internacional dice, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Así dice. No está hablando del temor reverente a Dios, Pablo lo tenía. Era por el ambiente en el que se iba a encontrar en Corintio. Eso pasa, hermanos. Si te invitan a predicar a un sitio y te dicen, el nivel es muy alto, vas a predicar en una iglesia de intelectuales. Cuando te dicen eso, te están condicionando, te están amargando el día. Mejor dices, mira, no voy. Mira, no vas a predicar a cualquier sitio. Te han invitado, es una iglesia de intelectuales. Ahí hay el que menos tiene 2 doctorados. Es gente, se sabe la Biblia de memoria. Y cuando tú te pones delante de ese auditorio, no ves a hermanos con ganas de aprender de la palabra. Ves 100 jueces que te están escrutando, te están mirando ahí a ver qué dice este, a ver dónde falla. Lo ves ahí tú predicando y no es como cuando predicas y los hermanos, punto 1, punto 1. No, los ves que te están observando y están, ¿qué ha dicho? Espérate. O sea, estás preocupado, porque dices, madre mía, tu predicación está condicionada. No vienes a traerles a ver que el Señor, no, vienes a intentar quedar bien. Vienes aquí a quedar lo peor posible, mejor dicho. Estás con el miedo en el cuerpo. Wow, Pablo era un hombre, era humano. A mí me encanta que la Biblia hable de estos hombres de esta manera, porque de pronto el mito se cae. O sea, yo ya no pienso que era Moisés, que era David, que era Pablo, y después eran ellos y después estamos el resto. No, de pronto me encanta que la Biblia habla de esos hombres como lo que eran, porque te das cuenta que Dios no busca a superhéroes, que Dios no busca a los 4 fantásticos, no, Dios busca a hombres como tú y como yo, con debilidades como las que tenemos. La Biblia dice, eran hombres como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, si Dios los pudo usar a ellos, Dios nos puede usar a nosotros como Él quiere. Y Pablo vino a los Corintios y él lo dice, me presenté a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Y esta es la traducción más exacta. Aquí dice con temor y temblor y eso me hace perder. Pero si lo lees en la Nueva Versión Internacional usa esa expresión, temblaba de miedo. Si lo lees en la traducción en lenguaje actual dice y temblaba de miedo. Si lo lees en la versión, en la palabra de Dios para todos dice y temblaba de miedo. Así fue Pablo a los Corintios, temblando de miedo. Sabía que era un auditorio muy duro, que los corintios eran cultos, eran intelectuales y que tenían mucha exigencia a la hora de qué oradores iban a escuchar. No invitaban a cualquiera. Tenía que tener nombre, tenía que tener caché. A cualquiera no se le invitaba a Corintio, no. Bueno, algunos se creen especiales. Aquí en España las iglesias no son demasiado grandes. Es diferente en países como Estados Unidos, que te puedes encontrar iglesias pequeñas con 500 miembros. Hay iglesias medianas con 3 o 4.000 y hay iglesias grandes con 5, con 10 y hasta 40.000 miembros. Aquí suelen ser iglesias pequeñas. Pero dentro de las iglesias pequeñas están las iglesias, podríamos decir, normales,
que tienen 40, 50, 60, hasta 100 miembros. Después están iglesias más grandes. Pero las iglesias pequeñas, iglesias con 10, 15, 20 miembros, se miran con otros ojos. Yo por muchos años, nuestra iglesia era una iglesia pequeña, estuvimos años ahí. Comenzamos desde cero. Y empezamos una familia, se añadió alguna familia más, y por algunos años, durante un tiempo, éramos una iglesia así pequeña. Y a mí siempre me ha gustado invitar a hermanos, porque así no escuchan siempre al mismo predicador, nos enriquecemos escuchando a unos y a otros. Había hermanos a los que yo les decía, oye, ¿vendrías a predicar a mi iglesia? Y me decían, sí, claro, busquemos una fecha. No me preguntaban nada más, nos conocíamos. Había hermanos que les preguntaba, oye, ¿vendrías a predicar a mi iglesia? Y a partir de ahí empezaba un interrogatorio. Ah, sí, ¿y dónde estáis? ¿Y cómo sois? Y la pregunta clave, ¿y cuántos miembros hay? Y cuando tú decías, bueno, ahora mismo somos alrededor de 20, entonces tú ya te dabas cuenta que su actitud cambiaba. Ah, bueno, sí, no, claro, es que estoy bastante ocupado y eso, pero bueno, hablemos y ya un día, pues si de eso encontramos fecha y tal. O sea, era como decirte en tu cara, mira, no perdamos el tiempo, no voy a venir. Pero para ser un poco así, pues cortés. Ah, bueno, es que estoy muy ocupado. Punto, ya está. ¿Por qué? Wow, deben tener más calidad que Pablo mismo, o que Jesús. Porque Jesús anduvo con grupos pequeños, con sus 12, y encima le salieron todos un poco así de aquella manera, ¿verdad? Hermanos, a veces no se entiende bien lo que es la iglesia, lo que es servir, lo que es predicar. La predicación. Mira, yo no estoy diciendo que no se haga de la mejor forma. Si tú puedes presentar bien un mensaje atractivo, etcétera, pero cuidado, el énfasis no está en lo que se ve, el énfasis está en el mensaje. Cuando Jesús predicó a los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, cuando predicó en el Sermón del Monte y se metió con la barca hacia adentro en el agua y les predicó una multitud, cuando él hacía todo eso, él iba vestido del camino. Iban de un lado para otro, iban viajando. Seguro que en su túnica había manchas del polvo del camino y sus sandalias también estaban manchadas. ¿Eso quiere decir que era un dejado? No, seguro que miraba lo mejor posible su apariencia y su estética, pero aceptando las condiciones del momento. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la importancia no era la imagen, la importancia era el mensaje. No puedes cambiar mensaje por apariencia. No se puede. No se puede eliminar a un predicador porque no tiene las formas óptimas. No su apariencia, su porte, su presencia, su atuendo, su don de gente, su oratoria. Mira, hay muchos con don de gente y con una oratoria espectacular y con un mensaje pobrísimo. Es más, hasta con errores doctrinales. Cuidado. Tengamos cuidado con lo que se enseña, con lo que se predica. Pablo tiene que defender su apostolado y su mensaje. Sí, reconozco que yo no soy un gran orador. Reconozco que en mi predicación en la carne soy débil. Mira, hasta tiemblo de miedo a veces. Y eso se nota, ¿eh? Cuando el predicador está asustado, se nota. Cuando tú transmites una seguridad en el púlpito de estas que dominas al auditorio, se nota. Así que Pablo no era eso. Pero Pablo no estaba ahí porque él buscaba triunfar. Estaba ahí porque el Señor lo había llamado Pablo apóstol de Jesucristo por su gracia, esclavo de Jesús. Estaba ahí porque Cristo le había dicho, tú a enseñar mi palabra a las iglesias, a predicar a los gentiles. Tú, y él estaba haciendo lo que el Señor le había dicho. Y lo que decía estaba lleno de conocimiento y sabiduría. No tenía las formas, no tenía la elocuencia, no tenía la espectacularidad de otros como Apolos y eso, seguro.
pero lo que decía era lo que Dios quería que él dijese. Cuando dice ahí, antes que hemos leído en el capítulo 10, versículo 10 y en el 11:6, mira, volvemos ahí un momentito. Cuando dice Pablo la queja de los corintios, ¿no? La queja en segunda, segunda de Corintios 10:10, ahora estábamos en la primera. Cuando decía ahí la queja, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. Mira, esas palabras duras, la palabra griega es varús, que significa gravoso, pesado, dura. Y cuando dice fuertes, la palabra griega es isjuros. Isjuros significa enérgico, vigoroso, fortísimo. O sea, el mensaje de Pablo no era un mensaje que buscaba agradar a la gente. De esto se quejaban los corintios. No era un mensaje que buscaba la simpatía. Hay mensajes que tú los puedes escribir, voy a predicar sobre esto, y tienen una retórica. Hay hermanos que los oyes hablar y dices, esto es poesía pura, poesía pura. Hay otros que empiezan, están 2 horas y te lo pasas de fábula, te ríes, te cuenta unas anécdotas. Bueno, está deseando volver a ir a escucharle otra vez. Pero vamos a la cuestión. Vale, en este caso, en aquel, ¿escuchaste la palabra de Dios? ¿Dios te dijo lo que realmente necesitabas escuchar? ¿Dónde fallas? ¿Dónde estás siendo rebelde? ¿Dónde estás traicionando la fe cristiana? ¿Dónde te estás comportando hipócritamente? ¿Dónde te... No, para, Víctor, para. Ese mensaje no nos gusta escucharlo. A mí tampoco, ¿eh? A mi carne no le gusta ese mensaje. Hay predicaciones y hay mensajes que empiezan y terminan y la gente no para de retorcerse en la silla. Están ahí todo el rato incómodos, mirando la hora y diciendo, a ver cuándo se acaba esto. ¿Por qué? Porque el mensaje es duro y fuerte, varús y isjuros, gravoso, pesado, fortísimo, vigoroso, enérgico. O sea, es un mensaje duro. Pero hermanos, es que la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios no ha venido a contentarnos el oído. Cuando hablamos de hermenéutica, de cómo interpretar correctamente la Sagrada Escritura, y esto hemos dicho que lo estamos ligando, hermenéutica, exégesis y homilética, esto va unido. La homilética es el arte de predicar las Sagradas Escrituras. Y en hermenéutica se puede hablar de las formas. Se puede hablar de cosas que tú no tienes que hacer en público, de expresiones que no tienes que decir. Se puede hablar de que tu apariencia tiene que ser digna. Y digo digna. Por ejemplo, en una predicación un domingo, yo sería el primero que le diría al hermano, hombre, hermano, así no puedes predicar. Con pantalón corto, con chanclas, con camiseta tirantes, con camisa, pero la camisa desabrochada hasta aquí, hasta el ombligo. No, hombre, yo soy el primero que digo, la Biblia habla del decoro en el vestirse. Uno tiene que ir dignamente, pero dignamente no implica que te tengas que gastar 3.000 euros en tu apariencia física, ¿entiendes? No implica que teniendo la apariencia da igual lo que prediques. No estamos diciendo eso. Hermenéutica bíblica es, vamos a transmitir el mensaje que dice la Biblia. En la homilética vamos a traer la hermenéutica. Y en la homilética tendremos cuidado de detalles en el aspecto. Sí, por supuesto. No me imagino a Pablo que fuese ahí tampoco de cualquier manera. Pero lo importante no era la apariencia, no era la elocuencia, era el mensaje. Entonces, en este contexto de lo que estamos hablando, me voy otra vez a la primera carta a los Corintios, y en este contexto de que Pablo viene con esa actitud, sabiendo yo no soy un gran orador, pero traigo el conocimiento que Dios me ha dado, traigo el mensaje, y vengo temblando de miedo,
porque sé que el auditorio es muy duro, muy estricto, y me van aquí a poner a caldo, decimos esa expresión. Me van a dar aquí con todo. Y efectivamente, la segunda carta a los Corintios tiene que justificarse y decir, mira, sí, es verdad, yo no soy un gran orador y tal, y tiene que estar ahí cierto. O sea, que tenía motivo para venir temblando de miedo. Pero él vino porque tenía que predicarles a Jesucristo, a este crucificado. Ese era el mensaje. No podía venir con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas iglesias hoy en día están fundamentadas en la sabiduría, en la elocuencia que tienen para mostrar un mensaje divertido, gracioso y eso, pero no en el poder de Dios. Poder de Dios es doctrina, no está hablando de milagros. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Está hablando de palabra, de doctrina, de Biblia. Pues a él no le importaba que lo pusiesen allí verde, que le hablasen de él, vaya predicador que ha venido. Este sí que... No. A él le preocupaba, me preocupa decir lo que Dios me ha dicho que os diga. Punto. Mira, más de una vez, os lo voy a confesar así, en intimidad, a los que estáis así ahora aquí conectados. Más de una vez me he tenido que recordar a mí mismo que no busco el reconocimiento y el agrado de los hombres. Mi mayor preocupación, me lo he tenido que decir muchas veces, mi mayor preocupación siempre tiene que ser que diga y haga lo que Dios espera. No intentar agradar a los hombres, sino que Dios esté contento, que le agrade a Dios. A tu carne no le gusta eso, porque yo cuando preparo un estudio, una predicación, a mí me gustaría hacerlo de tal forma que la gente se lo pasase bien, se riesen, me dijesen, ¡wow, Víctor, qué bueno que predicaste, estupendo y tal, y no sé qué! Y yo cuando predico y veo que la gente se va así con la cara gacha de la iglesia y se van así con el cejo fruncido y se van así y tal, yo también me voy así. Pero es como cuando le regañas a un hijo tuyo, ¿no? Que se te queda mal cuerpo, porque no te agrada tener que decirle a un hijo y hablarle duro y castigarle, pero sabes que es lo que tienes que decir. Porque el padre que está bien todo lo que haga el hijo y una palmada en la espalda y le río sus fallos y sus malas acciones y sus ofensas y su mala educación, y pues somos muy amiguetes, pero estoy destrozando a mi hijo, ¿entiendes? O sea, por amor tú no le puedes permitir según qué cosas. Entonces yo siempre predicaría bonito, siempre. Si fuera de mí, de mi carne, si tengo ahí un repertorio de chistes y de anécdotas buenísimas, y podría ser muy gracioso, pero me encuentro que tengo que decidir, ¿no? Si agrado a los hombres o a Dios. Las formas de predicar. Mira, cuando yo era jovencito, yo empecé a predicar, la primera vez que prediqué tenía 16 años. Y desde ahí pues ya no paré, fue a más, estudios, predicaciones, todo. Y yo me acuerdo, yo me compraba libros de oratoria, cómo hablar en público. Y hubo un momento en tu inmadurez, en tu ignorancia, porque yo buscaba. Yo incluso ensayaba delante del espejo, ¿no? El tono de voz, los gestos, las expresiones, las miradas, modular la voz aquí, no sé qué, no sé cuántos y tal. Pero llegó un momento en el que, conforme iba madurando en la escritura, me di cuenta que me estaba equivocando, que eso es a eso no me había llamado Dios. Repito lo que he dicho antes, tenemos que velar por aspecto, por cosas y tal,
Pero tú tienes que decidir qué es lo que quieres transmitir a la gente. El que ama la verdad, el que busca la verdad, va a estar escuchando y va a recibir el mensaje. El que busca entretenerse, entonces escogerá otra cosa. Tienes que escoger al final qué es lo que quieres transmitir. A mí a veces, hace poco estuve predicando en un sitio y al terminar, bueno, nos saludamos los hermanos. Siempre los hermanos son muy corteses, ¿no? Y siempre te dicen, me ha gustado mucho y qué bendición. Y tú lo agradeces. Muchas gracias, porque es de agradecer, ¿no? Pero un hermano se acercó y me dijo, me ha gustado, pero... Y ya, bueno, ya ves que vas a recibir algo. Me ha gustado, pero es que te falta un poco de modular la voz, de transmitir más fuerza, porque es que hablas muy pausado. Y al final eso se puede hacer un poco pesado y tal. Me dijo así, ¿no? Y yo lo escuché con respeto y le dije, bueno, pues gracias por decírmelo y lo tendré en cuenta. Ya le dije, no voy a ponerme a discutir con nadie, ¿no? No, le dije, pues te agradezco que te preocupes porque pueda mejorar y lo tendré en cuenta. Pues gracias por decirme, ya está. Yo no voy a hacer eso con nadie, ¿no? Pero respeto. Yo no me voy a acercar a alguien y le voy a decir, me ha gustado cómo has predicado, pero lo has hecho mal, o sea, tendrías que hacerlo así para hacerlo mejor y tal. Eso sí, si uno predica y dice errores doctrinales, sí que iré y le corregiré. Le diré, oye, eso que has dicho, la Escritura no dice eso. Has dicho algo que es falso según la Biblia, porque lo podemos discutir, lo hablamos y tal, ¿no? Tampoco yo es que soy sabio en mi propia opinión y lo sé todo. En este contexto del capítulo 2 de 1 Corintios, Pablo continúa y dice en el versículo 6, Primera de Corintios 2, hemos leído del 1 al 5, vine a vosotros temblando de miedo, pero vine a predicaros a Jesús, a este crucificado, y en el versículo 6 en adelante dice, sin embargo, y ahora viene, ya está, ya hemos hablado de cómo estoy y cómo me siento, pero vamos a lo que hemos venido. Os traigo un mensaje. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Toma en toda la boca, les dio Pablo. Ahí estaban todos. Bueno, ¿quién es este? Este no es un gran predicador, no tiene una gran oratoria. Y Pablo llega, mira, reconozco que no vengo a vosotros con excelencia de palabras y de sabiduría, que vengo temblando de miedo, pero, mira, voy a hablaros sabiduría. Y esto es para los que han alcanzado madurez. Y no es sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Es sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí queda eso. Yo me imagino a la gran mayoría de los corintios allí en sus sillas, así con unas caras así como de estirados. Ya te lo decía, no tiene el don de oratoria. Nosotros los corintios que tenemos dones de lenguas y profecías y tenemos el don de sabiduría, pero este Pablo y otros hermanos me los imagino, unos pocos menos, me los imagino escuchando y diciendo, ¡wow! Gracias Señor, qué palabra más buena. Es espectacular lo que dice Pablo ahí. Quizás no tendría una oratoria espectacular, pero tenía lo que él decía. Vine a vosotros con sabiduría espiritual, con el mensaje de Dios, con conocimiento. Como le dijo allí en el capítulo de la segunda carta, al capítulo 11:6, quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento, y esto os lo he demostrado a ustedes de una y mil maneras. Eso es conocimiento de las cosas de Dios, lo que les dice. Les dice, hay misterios y verdades espirituales que solamente el creyente verdadero puede entender. Les está diciendo, mira, más de la mitad de vosotros no vais a entender nada de lo que os voy a decir, porque no sois espirituales. Y esto es hermenéutica, entender lo que la Escritura dice, recibir el mensaje de Dios. Esto no es una palabra de letras muertas, es una palabra viva, tiene vida propia y nos habla. Y tú puedes entender lo que dice la Biblia por la hermenéutica bíblica, o te puedes quedar con ideas de hombres. Pablo habla de misterios, de las verdades, cosas espirituales que solamente el verdadero creyente va a entender. Al no creyente, el Espíritu Santo lo ilumina para que pueda llegar a ser salvo. Al creyente, el Espíritu Santo tiene que seguir iluminándolo para que pueda seguir entendiendo las verdades espirituales. Y esto Pablo lo dijo en todas sus cartas. Mira, en Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tiene que venir ese alumbramiento. Dios tiene que iluminarte para que entiendas. Hace falta la iluminación del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Y todos los hombres de Dios en la Biblia lo entendieron de esta manera. Mira, David en sus muchos salmos que escribió, en el Salmo 119, versículo 18, Salmo 119, versículo 18, dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. De la traducción hebrea, en la Nueva Versión Internacional, dice, abre mis ojos para que vea. Abre mis ojos. Necesitamos que Dios nos ilumine para entender el mensaje que Él nos ha dejado en su palabra. En Mateo, capítulo 11, versículo 25, Mateo 11, 25, ¿cómo estáis? ¿Os habéis dormido ya? Ya estoy acabando, ¿eh? No sé si alguno se durmió por ahí. Mateo 11, 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Qué entiendes en eso? Hay mensaje que viene de Dios que no es para todo el mundo. Dios tiene que revelarle a las personas. Y muchos no reciben la revelación porque están en otro nivel. Su nivel está ahí tan alto, sabios y entendidos. ¿A mí qué me va a enseñar este? ¿A mí qué me va a enseñar aquel? Yo llevo pastor 30 años. Llevo 40 de creyente. Me siento ahí y hoy predica este hermano, lleva 7 u 8 años
de creyente, está estudiando. ¿Qué me va a enseñar este si yo...? No, hermano, yo me he tenido que esforzar a cuando me siento no mirar a la persona y decir ahí en mi silla, Señor, ¿qué es lo que hoy me quieres decir? Y quedar ahí y aceptar lo que Dios me diga, aunque sean palabras duras para mi vida. Dios nos tiene que iluminar. Mira, Mateo 11, hemos leído el 25, ¿verdad? Vamos a leer también el 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Notas cómo habla de revelación? Las revelaste a los niños. Nadie conoce nada del Padre ni nadie conoce nada del Hijo, sino el Hijo se lo da a conocer, se lo quiere revelar. Un poquito más adelante, en Mateo 16, 17, Mateo 16, 17, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación. Dios nos revela. ¿Cómo podríamos saber las verdades bíblicas si Dios no nos las revelara? Mira, desde que creemos, el Espíritu Santo nos va iluminando, nos va dando entendimiento, nos va revelando los misterios y los secretos de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Desde que crees, primero con la leche espiritual, después alimento más sólido, después ya alimento más contundente, el Espíritu Santo te va iluminando, te va haciendo entendedor, te va mostrando los secretos y las verdades que te van perfeccionando, que te van llevando a una vida de santidad, de integridad. Te va convirtiendo en una herramienta útil en sus manos. Es un instrumento dócil que se deja utilizar y emitir sonidos hermosos. Dios nos hizo como vasos de barro, pero ha puesto en nosotros un contenido santo, un contenido glorioso. En 2 de Timoteo 2:7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le hablaba a Timoteo, le daba un mensaje, ¿vale? Considera lo que te digo, hermenéutica. Voy a estudiar hermenéutica, voy a considerar las Escrituras. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Entiendes el mensaje de este estudio de esta tarde? Nosotros estudiamos la Escritura, utilizamos las reglas de interpretación bíblica, nos esforzamos por conocer lo que dice y Dios nos ilumina, nos da el entendimiento para sacar lo que aquí Él nos quiere decir. No necesitamos ser sabios y entendidos. Aún siendo niños, Dios nos revela estas cosas. Humildad, deseo de conocer la verdad y deseo de obedecer su palabra es lo que necesitas. Dios va a hacer el resto. Amén, hermanos. El próximo día que estudiemos hermenéutica vamos a ver 7 características de la iluminación y más cosas. Seguiremos viendo más cosas. Pero ya no os canso más por hoy. Se nos ha hecho ya una hora avanzada y tenemos que terminar. Déjame que os recuerde algunas cosas, porque mañana es domingo y mañana tenemos un día muy completo. Por la mañana, 11 de la mañana hora de España, tenemos el culto, lo llamamos así, el culto en directo, alabanza, testimonio, predicación de la palabra. Mañana tenemos ahí el culto de todos los domingos. Por la tarde, a las 9 tendremos estudio bíblico y hemos dicho que íbamos a estudiar Apocalipsis, ¿verdad? Me acordaré, Apocalipsis. Pero a las 6:30 de la tarde, os lo he ido diciendo y os lo vuelvo a decir,
porque pienso que es una muy buena oportunidad para que aprovechéis en un tema actual que nos va a aportar un conocimiento importante de realidad y de cosas que pasan en el mundo, que son estas charlas sobre este problema del comercio de personas, de esclavitud sexual y de otras cosas. Son hermanos muy preparados, hermanos muy conocedores del tema. Han viajado desde países como Tailandia, donde hay un montón de niñas y esclavas sexuales, a países en Sudamérica, en Centroamérica, en África, países muy duros en cuanto al sufrimiento de la esclavitud humana y todo esto. Hermanos muy preparados y que traen hermanos que estarán ahí en directo, hermanas con testimonios impactantes de lo que vivieron, de cómo conocieron a Jesús. Y va a ser una tarde muy especial. Hemos hecho este esfuerzo para tenerlo ahí en directo. Entonces yo he compartido por WhatsApp y por aquí por Facebook el cartel y el enlace para inscribiros. Necesitáis estar inscritos para que a vuestro correo os llegue el enlace, el link de enlace, que clicando encima a las 6:30 entraréis a la sala donde se va a hacer esta reunión. Entonces vosotros estaréis ahí en casa como ahora, con vuestro dispositivo. Podéis tener la cámara para que se os vea o la podéis tener apagada y solamente escuchar, y participas en este evento y recibes el mensaje. Va a ser muy bueno, 6:30. Así que tenemos el día completo mañana. A las 11 de la mañana el culto dominical, a las 6:30 de la tarde con los hermanos de Death Project y Diaconía con este tema impactante. Lo puedes compartir con personas incluso no creyentes. Todo esto está financiado por la Unión Europea y el Gobierno de España. O sea, los gobiernos pagan a estos hermanos para que emitan este mensaje. O sea, han considerado que es muy importante que las personas conozcan todo este tema. Y a las 9 nos vemos aquí para estudiar Apocalipsis. Amén, hermanos. Un abrazo muy fuerte. Que terminéis de pasar lo que queda de este sábado muy bendecidos. Os amo con el amor del Señor y estaré impaciente mañana para poderos ver a lo largo de las diferentes reuniones que tenemos durante el día. Cualquier pregunta o cualquier cosa me preguntáis, me contactáis. Hasta mañana, si Dios quiere.